Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer culto de este último domingo del mes de octubre. Por favor, puede colocarse en su asiento. Si quiere descubrir cómo amar todo lo que Dios ama, por favor, lea este libro, Las Pasiones del Corazón de Dios. Las Pasiones del Corazón de Dios. En la librería puede salir del culto y comprar su ejemplar. Tengo el privilegio de terminar en este domingo la serie Pasión por el Reino. El creador de este reino, el sustentador de este reino, el dueño absoluto de este reino, el que está sentado en el trono de este reino y merece toda alabanza, toda honra, toda gloria y toda adoración, es Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, el único Dios real. Él es el que está sentado en el trono y tiene todo bajo su dominio y control absoluto. Por otro lado, por haberse despojado de absolutamente todo y haberse hecho siervo y haberse hecho hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor de señores, para la gloria de Dios Padre. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de este reino. Cristo es el Rey de este reino. Hemos aprendido que el reino de Dios tiene dos connotaciones. El aquí ahora, el presente, establecido en cada corazón de cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí está el reino de Dios. Y también una connotación futura que solamente Dios sabe cuándo la va a establecer definitivamente para siempre. Pero Isaías nos dice más o menos cómo será la película cuando Dios establezca su reino definitivo. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Hasta que esto suceda, hasta que Cristo establezca definitivamente su reino, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dejó un gran ejemplo y también nos dio un gran desafío. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Dice la Escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, y yo quiero que en su mente subraye, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, nuevamente subraye en su mente, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Tanto Mateo, Lucas y todos los evangelios describen enfáticamente cuál fue la labor primordial de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y fue predicar y anunciar el evangelio del reino. Una pregunta que muchos se hacen es:
Una cosa es el evangelio del reino de los cielos, otra cosa es el evangelio del reino de Dios. ¿Son las dos cosas lo mismo o como mismo en la película? En los evangelios, tanto reino de los cielos como reino de Dios son sinónimos. Lo que debemos captar es lo siguiente. Mateo es judío y Mateo escribe a judíos. En la mentalidad judía era imposible que ellos mencionaran el nombre de Dios. Eso era un insulto gravísimo y era incluso sinónimo de muerte. Por eso es que cuando Mateo escribe a judíos, en vez de poner el reino de Dios, pone el reino de los cielos. Los otros evangelistas que no son judíos, que son gentiles como nosotros, ellos no tienen ningún problema y ponen reino de Dios. Veámoslo con un ejemplo. Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, escribe en Mateo lo siguiente: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, Mateo, judío, escribiendo judío, no va a poner reino de Dios, el reino de los cielos es más grande que él. Lucas, que no es judío, es gentil, es como nosotros, escribe: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Por otro lado, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo lo siguiente: ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Mateo lo llama reino de los cielos, los otros evangelistas lo llaman reino de Dios, Pablo lo llama reino de Cristo y reino de Dios, pero sin embargo el nombre predominante en la Escritura es el reino de Dios. Pregunta: ¿cuál es el requisito o cuáles son los requisitos para formar parte del reino de Dios? ¿Y dónde están mis estudiantes? Vuelvo a hacer la pregunta. Los cogí dormidos, ya, los cogí dormidos. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el requisito o cuáles son los requisitos para formar parte del reino de Dios? Escuchemos a Jesús lo que nos tiene que enseñar. Había un fariseo llamado Nicodemo. Era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cuál es el requisito para formar parte del reino de Dios? Nacer de nuevo. Así lo dijo Jesús. Ahora, ¿ha nacido de nuevo? ¿Es parte del reino de Dios? Este nacer de nuevo obviamente no tiene nada que ver con lo físico, sino que es un nacimiento espiritual. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Jesús dijo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que responder no es ¿cómo se nace de nuevo? Nuevamente, escuchemos a Jesús. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuántos recibieron le llaman ahora flyer ¿Alguien recibió esto? Esta volante. Si la recibió, levántela, por favor, levántela en alto.
Si no la recibió, qué pena de usted, no sé por dónde ingresó, pero... Ok. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y hay dos cosas que hay que hacer para hacernos nuevo y está en su hojita. ¿Cuáles son las dos cosas? Arrepentirse y la segunda, creer en el Evangelio del Reino. Muy bien. Para nacer de nuevo y ser parte del reino de Dios, necesitamos hacer dos cosas. Número uno, arrepentirnos. Es decir, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que reconocer que hemos estado apartados, que hemos estado lejos de Dios y tenemos que arrepentirnos. Dejar todo lo malo que hemos estado haciendo en nuestra vida. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro estilo de vida. Dar un giro de 180 grados, no como dicen algunos predicadores. Si tú te arrepientes, tienes que dar un giro de 360 grados, porque si damos el giro de 360 grados, volvemos al mismo punto. El giro es de 180 grados, es una U que tenemos que dar. Vamos caminando en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, etcétera, etcétera. Me estrello con la cruz de Cristo, doy la vuelta, doy la espalda y comienzo a caminar conforme al plan, al propósito, a la voluntad del Señor. Eso es arrepentimiento. Ahora, ¿por qué todos los seres humanos tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué todos los seres humanos tenemos que arrepentirnos? Porque la Escritura dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la Escritura dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso necesitamos arrepentirnos, porque somos pecadores, porque hemos hecho mal. Necesitamos, para nacer de nuevo, en primer lugar, arrepentirnos. Y lo segundo, creer en el Evangelio. Literalmente, Evangelio significa buena noticia. Así literalmente significa eso, Evangelio. La pregunta es, ¿cuál es la buena noticia? Y mis estudiantes otra vez se fueron. ¿Cuál es la buena noticia? Dejemos que el apóstol Pablo nos responda esta pregunta. Primera de Corintios capítulo 15. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Por favor, ojo con lo que va a aparecer. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días lo resucitó. El Evangelio, las buenas noticias son esas, que Cristo murió en lugar nuestro. Nosotros somos los pecadores, pero Cristo recibió el castigo que usted y yo merecíamos, producto de nuestro pecado. Pero Cristo no quedó crucificado ni quedó muerto, sino que resucitó el 3er día y ahora está vivo y en este mismo instante está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esta es la buena noticia del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Ahora, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, parezco que tuviera 15 años nuevamente, unos gallos me están saliendo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y aceptamos que somos pecadores y creemos que Cristo murió por nosotros,
y decidimos apropiarnos de esa verdad absoluta, la Biblia dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La Biblia dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Cuando nos apropiamos, hacemos nuestro el Evangelio, simbólicamente somos trasladados al reino de Cristo y nuestra ciudadanía se considera ahora como si estuviéramos en el cielo. Pero al completarse este proceso de nacer de nuevo, seremos cambiados a seres inmortales. Y la Escritura dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahora bien, he recibido el Evangelio del reino de Dios en mi vida. Formo parte del reino de Dios aquí en la tierra y formaré parte del reino de Dios en la eternidad. Solo para la cámara quiero saber cuántos pueden levantar su mano y decir: soy parte del reino de Dios. ¿Ok? Y eso es súper chévere, ¿sí o no? Ser parte del reino de Dios. Lo más grandioso que puede suceder. Ni ser presidente de los Estados Unidos, ni presidente de la ONU, ni nada que ver. Somos parte del reino de Dios. Amén. ¿Usted es parte del reino de Dios? Muy bien. Hasta aquí el mensaje iba bonito y le caía bien a todos ustedes. Pero a partir de este momento ya unos me van a comenzar. Pero está bien, he salido bien librado los 2 cultos anteriores y sigo vivo. Pero tengo que cumplir mi tarea. Pregunta: ahora que tengo el Evangelio, ¿cuál es mi responsabilidad con el Evangelio del reino de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad con el Evangelio del reino de Dios? Juan Calvino dijo lo siguiente: la tarea de la iglesia, de todos los que levantamos las manos, es hacer visible el reino invisible. Y él afirmó que lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en todo lugar, y también en nuestro dinero, ya que Dios en Cristo debe ser rey sobre todas las áreas de nuestra vida. La única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo, decía Calvino, antes de que Cristo venga, es si lo manifestamos en la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del rey. ¿Qué significa esto? Calvino nos desafía a que nuestro estilo de vida, Calvino nos desafía a que nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestra forma de movernos aquí en la tierra haga visible el reino de Dios. En otras palabras, Él nos desafía a tener un buen testimonio delante de todo el mundo de que en realidad somos parte del reino de Dios. Sin que yo tenga que abrir mi boca. Sin que yo tenga que andar con una camiseta que dice Dios te ama, una gorra que dice ponerle sticker al carro, lo que sea. Mi conducta, mi forma de ser, mi honestidad, mi integridad, cómo yo camino con mi vecino, con el de al frente, con el de atrás, con el de adelante, con el de arriba, con el de abajo, con el chico, con el grande, con el pobre. Mi conducta va a testificar
de que en realidad yo soy parte del reino de Dios. Mi testimonio hablará tan fuerte de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Además de manifestar el reino de Dios por la forma en que vivimos, escuchemos a Cristo Jesús en esta tarde lo que nos dice. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no queremos que ustedes lleguen al cielo y tengan sorpresas y ustedes puedan decir: es que allá en el centro cristiano nunca me dijeron la responsabilidad que yo tenía con el evangelio. A partir de este momento nos lavamos las manos porque le vamos a compartir a usted cuál es su responsabilidad. De los versículos que hemos leído, todos, gloria a Dios, aleluya, amén a su nombre, porque tengan presente que estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo anterior. Él va a estar presente con nosotros, ¿sí? ¿Cuándo? Por lo anterior que leímos. Cuando vamos y predicamos. Cuando vamos y discipulamos. En los 3 cultos pasó lo mismo, silencio total. Todo lo que Jesús predicó y practicó como ejemplo para que sus discípulos siguieran fue el evangelio del reino. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de ir al mundo y predicar el evangelio. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a todos ellos lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que predicar el evangelio. Dios no estableció plan B, plan C, plan Z para que el mundo sea salvo. Hay un solo plan. Y es el evangelio. Y la única autoridad que Dios le ha dado para predicar el evangelio es a la iglesia. Qué privilegio, hermanos. Pero qué gran responsabilidad también. Tenemos que predicar el evangelio porque este es el método escogido por Dios para alcanzar a la humanidad. Mire lo que dice la Biblia. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, la inteligencia, la internet, el IA, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendita locura de la predicación. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dios no le delegó a los ángeles, ni querubines, ni serafines, ni nada por el estilo. A la iglesia, a usted y a mí. Ya algunos están mirando el piso, otros están mirando el techo, ya otros se están escondiendo debajo de la silla. No, es con usted. Así no me vea, me está oyendo. El fin principal de predicar el evangelio del reino es glorificar a Dios. Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermano, nos metemos en un gravísimo problema, gravísimo con mayúscula, subrayado y todo lo demás, cuando le robamos o le tratamos de robar la gloria a Dios. Y no compartir el mensaje del evangelio del reino es robarle la gloria a Dios. Cuando la gente ve una vida transformada,
Yo lo conocía a ese, yo lo conocía a ella, era así, asado y cocinado. Y míralo ahora y todo lo demás. ¿Qué dice la gente? Verdaderamente Dios existe. Cuando usted y yo callamos, le estamos robando la gloria al Señor. Y eso es pecado capital. Ahora, espero que por lo menos el 10% esté con ganas, deseo. ¿Dónde está el diablo para pelear a salir a predicar el mensaje del Evangelio? Y aquellos que tal vez están escuchando mi voz y se están preguntando, bueno, ya está bien, estoy ansioso, ya, de una, vamos a predicar. ¿Dónde comienzo? ¿Cómo lo hago? Hay un plan plenamente establecido en la Biblia. No es un plan que lo he creado yo o la iglesia. En la Biblia está. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice la Escritura. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Guayaquil, en Guaya, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Ahí está el plan. Cada uno de nosotros está parado en el centro de relaciones y alrededor nuestro tenemos unos círculos que podemos comenzar desde nuestro oikos a predicar el Evangelio. El primer círculo que todos los seres humanos tenemos se llama familia. Comencemos a predicar por la familia. Luego tenemos amigos. Todos tenemos amigos a quien tenemos que compartirle el mensaje. Ay, pero es que si le comparto a mi amigo tal vez se va a resentir o va a perder su amistad. ¿Qué prefiere? ¿Que se pierda en el infierno? Hay que compartir el mensaje del Evangelio. Familia, amigos. Tenemos luego compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Tenemos vecinos. Tenemos personas conocidas. Y finalmente tenemos personas desconocidas. Tenemos un mundo para alcanzar. Respetando con mucho, valga la redundancia, respeto a los misioneros. No todos vamos a recibir una encomienda de ir al África, de ir a la China, ir a la India a predicar el Evangelio. Pero todos podemos comenzar desde nuestros oikos, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, personas que conocemos y finalmente personas que no conocemos. Ahora, la predicación del Evangelio nunca debe ser para enorgullecernos. No, jamás. Escuchemos la voz del apóstol Pablo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Oiga, no lo está diciendo un Jaime Vázquez, está diciendo el apóstol Pablo, el que escribe casi el 50% del Nuevo Testamento, el que funda no sé cuántas iglesias y el que levanta líderes, ancianos, pastores de no sé cuántos. Él está diciendo, predico el Evangelio no para sentirme importante. Predico el Evangelio porque Dios me ha ordenado que predique el Evangelio. Y sentencia a Pablo diciendo, ay de mí, pobre de mí, si no lo hago. Ahora, algo que quiero que tengamos bien presente cuando predicamos el Evangelio del Reino es lo que Pablo escribe en Romanos 15. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes. Desde Jerusalén hasta la región de Iliria, siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de Él. En regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de Él. Así, al anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. Más bien he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de Él. Tenemos que identificar
personas que no son parte del reino de Dios para compartirles el mensaje del Evangelio. No se trata de traer hermanos de otras denominaciones o de otras iglesias aquí a la iglesia. Se trata de llevar el mensaje a los que nunca han escuchado el Evangelio. Dios nos ama con amor eterno. Cristo murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Todos los seres humanos somos pecadores, pero a pesar de ello, todos podemos ser salvos si depositamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Como cristianos y como miembros ordinarios de una iglesia, somos responsables de proteger y preservar el Evangelio, así como de proclamar el Evangelio del reino de Dios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron.